Buenas tardes a todos. Bienvenidos a las jornadas científicas número 46 y el aniversario número 46 del Hospital Paitilla. Es un verdadero placer y un privilegio tener a dos invitados de lujo en nuestro último día de jornadas hoy. Primero con nosotros voy a hacer una presentación del doctor Moisés Aurón. El doctor Aurón va a ser nuestro primer conferencista de hoy. El doctor Aurón es hospitalista académico de medicina y de pediatría en el campus principal de Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio, y es profesor asociado de medicina y pediatría en la Facultad de Medicina Lerner de la Cleveland Clinic en la Universidad Case Western Reserve, también en Cleveland. El doctor Aurón es funcionario encargado del programa de mejora de calidad y seguridad del paciente del Departamento de Medicina Hospitalaria y es además miembro de la facultad del programa de residencia en medicina interna y del Fellowship de Medicina Hospitalaria Pediátrica. Precedido de estas excelentes credenciales, el doctor Aurón nos hablará hoy de las secuelas pediátricas de COVID-19. Bienvenido, doctor Aurón. Doctor Aurón, disculpe que lo interrumpa, no lo estamos escuchando. ¿Me Ahora escuchan ahora? Sí, perfectamente. Ya. Muchísimas gracias, doctor Bruno. Es un placer. Gracias por la gentil introducción. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Nada más una actualización. Hace 16 días fui promovido de profesor asociado a profesor. Y acá lo pongo mi nuevo título académico. Hablaremos ahora de COVID y síndrome post-COVID en pediatría. Y primero que nada, un abrazo a todos nuestros colegas en Panamá. Felicitaciones, muchísimas gracias. A ustedes. Tenemos ningún conflicto de interés que declarar. Bueno, cuando hablamos de la enfermedad de COVID, y al principio esta pandemia nos tomó por sorpresa de manera vertiginosa. Y al principio
había mucha ingenuidad. Los niños no son afectados por la COVID. Los niños tienen una enfermedad muy leve, no pasa nada, no tienen secuelas. Y bueno, todos estábamos como la bella durmiente, creyendo que esto no iba a generar ningún problema. ¿Qué sucede? En abril del 2020, los servicios de salud del Reino Unido alertan que hay niños sanos que tuvieron enfermedad por COVID-19, que varias semanas después comienzan con manifestaciones de un síndrome muy similar a la enfermedad de Kawasaki. Y algunos se presentan también con sobreposición con síndrome de choque tóxico. Y los laboratorios muestran datos de inflamación sistémica severa, muy similar a lo que se denomina la tormenta de citoquinas. Esto cambia totalmente el paradigma. Empezamos a mantenernos alertas a las admisiones de tales pacientes y se define el síndrome de enfermedad inflamatoria multisistémica en niños asociados con coronavirus 2019. Antes de que se utilizara esta nomenclatura, se le llamaba PMSTS, que era síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado con SARS. Hoy en día se usa el MIS-C o MIS-C como la denominación de este. ¿Y en qué consiste? Este se presenta principalmente, lo más común, en hombres mayores de 7 años, con fiebre predominante, más de 38.1 grados centígrados, con evidencia de inflamación consistente con el síndrome de tormenta de citoquinas, con elevación de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, fibrinógeno, dímero D, ferritina, deshidrogenasa láctica, interleucina 6, etc. Con una enfermedad severa, con involucro multisistémico, en el cual no hay un diagnóstico alternativo posible y en el cual el paciente ha estado expuesto a COVID en el mes anterior o bien ha tenido una infección documentada por COVID. Cuando vemos la sobreposición de las diferentes manifestaciones del mismo, podemos ver que la mayoría de estos pacientes van a tener, obviamente, la fiebre, las erupciones cutáneas, conjuntivitis, inflamación muy significativa, aun cuando en esta diapositiva se colocan las coronarias afectadas en Kawasaki, 10% de estos pacientes con MIS-C van a tener coronarias afectadas. Y cuando vemos, esta es una diapositiva hermosa en la cual vemos más de casi 1,000 pacientes con enfermedad con MIS-C, y vemos que el 50% va a tener afección respiratoria, 80% afección cardiovascular, de las cuales, los he mencionado, el 11% tiene afección coronaria. Eso no es despreciable. A todos estos pacientes los tratamos como si se manejara el Kawasaki. Y vemos que la mayoría son pacientes hombres. Ahora, la enfermedad cardiovascular, como hemos visto, una mortalidad menos del 2%, pero van a haber 50% con choque cardiogénico, alteraciones electrocardiográficas en casi el 30%, disfunción miocárdica en el 50% y dilatación coronaria se mencionado del 11 al 15%. Casi el 80% son admitidos a la unidad de terapia intensiva pediátrica y casi el 60% requieren soporte inotrópico y 4% ECMO o circulación extracorpórea. Ahora, cuando vemos la evidencia de microangiopatía trombótica en estos pacientes, vamos a ver que se define esta como la elevación de deshidrogenasa láctica, esquistocitos, trombocitopenia, anemia, proteinuria, hipertensión y elevación del componente soluble del complejo de ataque a la membrana, el C5b9. Vemos que los pacientes que tienen niveles de C5b9, la mayor cantidad de esos niveles va a suceder en los pacientes que tienen MIS-C aún más que COVID severo. Lo mismo en pacientes que desarrollan enfermedad renal aguda. Y obviamente la falla renal va a haber correlación entre la mayor elevación de creatinina y de Boone con los niveles de elevación en el sistema del complemento. Ahora, cuando vemos, esta es una acción muy interesante en un hospital en Londres, el Hospital Evelina, que es un hospital terciario muy importante al sur de Londres. Y vemos en 70 niños
que la mayoría de los niños que tuvieron enfermedad sistémica, que siguen usando la clasificación anterior, la mayoría de estos eran niños de raza negra y niños asiáticos, más que niños caucásicos. Lo mismo, vemos que la duración de estancia intrahospitalaria y la necesidad de ventilación mecánica ocurría en mayor predisposición en estas minorías, lo cual muestra también una predisposición genética para la misma, pero curiosamente, la mayor comorbilidad intrahospitalaria ocurrió en pacientes que tenían menor estrato socioeconómico. Vemos que además de la severidad de la enfermedad per se, existen ciertas determinantes sociales para la presentación de los mismos, que puede ser por la falta de exposición a medidas preventivas de manera temprana. Ahora, hemos tenido la oportunidad de ya desarrollar tratamientos para los mismos. Como les he mencionado, se usa el tratamiento para enfermedad de Kawasaki, que el tratamiento estándar es la globulina intravenosa y la aspirina. Y bueno, este es el consorcio BATS, que por sus siglas en inglés quiere decir el mejor tratamiento disponible. Son 614 pacientes y vemos la comparación de inmunoglobulina G con esteroides versus inmunoglobulina G sola. No hay una mayor superioridad de la combinación de los mismos. Sin embargo, en la misma revista, en el New England, publican este estudio del CDC, en el que muestran la combinación de todos los pacientes, inmunoglobulina sola, inmunoglobulina y esteroides, inmunoglobulina, esteroides y biológicos y otros tratamientos. Y vemos que los pacientes que requieren menor admisión a la terapia intensiva son los que usan inmunoglobulina sola, vasopresores, inmunoglobulina sola, el uso de falla cardíaca, ventilación mecánica y aneurismas coronarios, inmunoglobulina sola no tuvo la mayor cantidad. Entonces, sin embargo, en los pacientes que usan inmunoglobulina y esteroides, van a tener una mejor necesidad o menor necesidad de vasopresores comparado con los que usan biológicos. Hay menor desarrollo de falla cardíaca comparado con los que se usan biológicos, así como menor requerimiento de ventilación mecánica y menor desarrollo de aneurismas coronarios. Entonces vemos aquí que la inmunoglobulina con esteroides, bueno, va a estar favorecida para la menor necesidad de vasopresores, de terapia inmunomoduladora y desarrollo de fiebre. Ahora, ¿qué sucede? El paciente que ha sido ya tratado con COVID, los pacientes que tuvieron COVID leve y que no tuvieron necesidad de ser hospitalizados, que no tuvieron necesidad de recibir oxígeno, bueno, hay que vigilarlos de manera longitudinal. ¿Por qué? Por el desarrollo de síndrome post-COVID. Y vemos aquí cómo este tipo de pacientes, bueno, desarrollan hasta el 35% de pacientes que no requirieron hospitalización pueden desarrollar síndrome post-COVID y hasta en el 80% de pacientes con enfermedad severa. Y va a tener la combinación generalmente posterior a la semana 4 hasta los 6 meses, la presencia de cansancio, la presencia de fatiga, falla en la calidad de vida, dolor, artralgias, disnea, depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático, palpitaciones, dolor torácico, tromboembolismo. Algunos de estos pacientes están presentando lo que se llama el MINOCA, que es infarto de miocardio con arterias coronarias normales, tromboembolismo, enfermedad renal crónica, etc. Y bueno, tenemos ya ciertas escalas de clasificación, la de la Universidad de Cincinnati, la de Baylor. Básicamente está en base al tipo de inicio de síntomas, la duración de los mismos, etc. Asignan diferentes tipos de clasificación. ¿Qué pasa en niños? Es el estudio más importante, es en Italia, el Hospital Gemelli, donde de hecho operaron al Papa hace 2 semanas, el doctor Bonsenso, en 129 niños, muestra que 66% de los niños evaluados hasta 6 meses después tenían al menos un síntoma persistente, puede ser insomnios, problemas respiratorios, congestión nasal, cansancio, mialgia, pobre concentración. Y vemos que los síntomas no son despreciables, son hasta del 10%. Se reconoce ya esto en las noticias, es en la revista New Scientist, en la que ven que 500,000 niños en Reino Unido que han sido positivos para COVID,
el 13% tienen síntomas hasta 5 semanas después de la infección inicial y el 15% permanecen con síntomas de COVID. En un estudio en Holanda, 78% de hospitales pediátricos han mostrado que 36% de los pacientes tienen, después de 5 semanas de la infección aguda, limitación severa de actividades diarias, con cansancio hasta el 87%, falta de aire en el 55%, disminución en la concentración en el 45%. Y obviamente ya hay evaluación, ya hay descripción de cambios en el estado, en la salud mental de los pacientes. Y esto básicamente más que nada en pacientes adultos, pero bueno, obviamente el duelo por las pérdidas, la muerte de los familiares, hay incremento en el abuso de sustancias, ansiedad, pánico, trastornos del sueño. En algunos pacientes pueden tener estrés relacionado con el COVID, el miedo, el aislamiento que han requerido debido a la infección aguda. Obviamente hay también consecuencias neuropsiquiátricas de la respuesta inflamatoria en nuestros pacientes. Pacientes pueden tener isquemia cerebrovascular, desarrollo de mareo, de ataxia, delirium, etc. Los pacientes con enfermedad mental preexistente, bueno, van a tener una recurrencia de la misma porque hay menor acceso a los recursos, tanto financieros como sociales. Obviamente hay un estigma asociado con la enfermedad de COVID, hay un incremento en el riesgo de suicidio, etc. Las poblaciones vulnerables son nuestros pacientes pediátricos, por mucho, los ancianos, pacientes que son desempleados o no tienen hogar. Y los factores de riesgo, bueno, hemos hablado del fallecimiento de seres queridos, comorbilidad, aislamiento, etc. Ahora, hay desarrollo de enfermedades psicosomáticas, de trastornos somatoformes, y bueno, una es las convulsiones psicogénicas no epilépticas. Tenemos un incremento en el desarrollo de estos pacientes, lo que se llaman, le llaman aquí pseudoconvulsiones. A mí no me gusta usar el término convulsiones, aunque esto es parte de la denominación, porque estos pacientes de verdad creen que estos son convulsiones. Esto no, o sea, esto no es una enfermedad epiléptica. Y ellos no las están causando, es simplemente un trastorno de somatización. Y en las escalas de ansiedad y de depresión, entre mayor puntaje hay en las escalas de ansiedad y de depresión, mayor es el riesgo del desarrollo de convulsiones no epilépticas. Lo mismo con el nivel de estrés, y esto requiere obviamente hospitalización, requiere la evaluación en una unidad de epilepsia en la cual haya electroencefalograma continuo para ver que el desarrollo de esos episodios motores no tiene una correlación eléctrica. Y bueno, pues todos tenemos obviamente la esperanza de que haya luz al final del túnel, que haya tratamiento, que la pandemia se mitigue. Y bueno, obviamente ha habido la vacunación contra SARS-CoV-2, y en niños, bueno, al menos en los Estados Unidos, se ha aprobado el ACIP, el comité no sé cómo traducir, advisory, comité consejero de prácticas de inmunización, recomiendan el uso de la vacuna de Pfizer. El día de ayer, en el New England Journal of Medicine, se publica este estudio y vemos cómo la vacuna comparada contra placebo tiene una eficacia del 100% en la recurrencia de enfermedad de COVID. Bueno, obviamente esto requiere ahora la administración masiva de la misma. Sin embargo, bueno, se empiezan a describir casos de miocarditis y de pericarditis asociadas con la vacunación por SARS-CoV-2. Y esto generalmente en pacientes de sexo masculino mayores de 16 años. Generalmente después de la segunda dosis de la vacuna. Ahora, hay que entender que la mayoría de estos casos se han reportado casi 1,000 casos, sin embargo, solamente 500 casos se han confirmado, casi 600 casos se han confirmado. Entonces hay que la necesidad de confirmar la misma. La duración de los mismos es de pocos días, es una enfermedad leve. Esto, obviamente, como ustedes pueden saber, la desinformación que hay alrededor del COVID, en el cual muchos médicos siguen recetando medicamentos que no tienen ninguna evidencia y que se han probado que no funcionan,
y no me quiero meter en controversia aquí, pero también ha habido una desinformación muy notable en contra de la vacunación. O sea, aquí en Estados Unidos tenemos probablemente 2 vacunas, al menos en el 50% de la población, cuando realmente tendríamos la oportunidad de alcanzar una inmunidad de rebaño con más del 70%. Hay mucha desinformación acerca de la misma. Hay mítines políticos en los cuales se enfatiza el no vacunar, el no usar la máscara, no usar el aislamiento. Aquí, al menos en este país, la gente está saliendo a los supermercados ya sin máscaras. La gente cree que ya se normalizó esto. Ya hay una muy pobre alerta y, bueno, una muy pobre estrategia de cuidado contra la variante Delta, que nos va a traer una tercera ola y, bueno, va a ser, espero que no genere muertes innecesarias. Y la desinformación en contra de la vacuna en niños es muy lamentable. Mi hijo tiene casi 8 años. Yo puedo vacunar a mi hijo el día de hoy. No tengo la menor duda en que le daría la vacuna. Bueno, aquí este es 3 años hace en Uxmal, en la península de Yucatán. Y les agradezco mucho su atención. Este es mi correo electrónico, esta es mi cuenta de Twitter. Y bueno, sin más, tenemos 3 minutos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abrón. Gracias por su excelente conferencia abarcadora y al mismo tiempo con mucha cantidad de detalles importantes. Tengo una pregunta para usted. Nos llamó la atención que en el MISCI, en niños, hablan ustedes de la activación del complemento, el SC5B9, y la primera pregunta que hay al respecto es si ustedes lo están midiendo activamente para hacer una determinación de si lo que los pacientes tienen es COVID o es MISCI, y si ustedes están viendo alguna correlación entre los niveles de complemento o la activación del complemento aumentado versus insuficiencia respiratoria aguda o mayor cantidad de enfermedad cardíaca. En adultos se describió en relación a insuficiencia respiratoria en un artículo del PNAS el año pasado, pero nosotros no lo medimos en adultos regularmente. ¿Ustedes lo hacen con niños? No lo medimos ni en adultos, tampoco lo medimos en pacientes pediátricos. Es un estudio costoso, realmente no nos cambia el manejo de los pacientes. Simplemente los pacientes pediátricos se manejan como MISCI. El tratamiento del Kawasaki, del MISCI, es básicamente muy similar. En el paciente con Kawasaki, bueno, se utiliza la aspirina con altas dosis junto con la inmunoglobulina. En Kawasaki no usamos esteroides. En MISCI, la diferencia es que usamos los esteroides conjuntamente con la inmunoglobulina. Y obviamente se hacen los ecocardiogramas seriales. En general, cuando se administra la inmunoglobulina a los pacientes, se mitiga la respuesta inflamatoria de manera notable. Y aún en pacientes con Kawasaki, es muy común que en nuestra institución, aún a los pacientes con Kawasaki, les demos 2 infusiones de inmunoglobulina intravenosa. No usamos una infusión. Generalmente, cada vez que yo tengo un paciente con Kawasaki en el servicio, generalmente lo usamos 2. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una pequeña prevalencia de enfermedad inflamatoria. Y para mitigarla completamente, mitigar la fiebre, usamos la segunda infusión. Lo mismo en los pacientes que tienen MISCI. En estos pacientes, generalmente, con la primera infusión hay una mejoría notable. Cuando se añaden los esteroides, disminuye la fiebre. Es básicamente el parámetro que seguimos, pero obviamente la ferritina, los niveles de ferritina. Pedimos todos los parámetros inflamatorios al principio, pero seguimos la ferritina, seguimos el dímero D, seguimos la proteína C reactiva y vemos que se empiezan a mitigar los mismos. Pero las manifestaciones clínicas de fiebre, el ecocardiograma se hace de manera global a todos los pacientes y tanto como en Kawasaki, aquí estamos haciendo el ecocardiograma serial a la semana, al mes y a los 6 meses para ver que no haya desarrollo de aneurismas coronarios. Pero no medimos el complemento soluble.
Perfecto. Tengo un par de preguntas más para usted. En los pacientes con MIS-Q, ¿en qué pacientes están utilizando anticoagulación, doctor Aurón? ¿Ustedes se guían por el dímero D para definir a quién van a anticoagular? ¿Lo usan rutinariamente? ¿A quiénes están dando anticoagulación y en qué dosis? No, básicamente no, los pacientes con MIS-Q no se usa la anticoagulación, o sea, no, el tratamiento es más que nada la inmunoglobulina y el esteroide. Nosotros tenemos eh, un programa para el manejo de anticoagulación, especialmente en pacientes adolescentes, en los que usamos anticoagulación profiláctica, y estos se reúnen ciertas características clínicas y un puntaje. El paciente con MIS-Q es controversial el uso de anticoagulación. Inicialmente habíamos usado anticoagulación profiláctica si el dímero D alcanza niveles de 3,000 o más. Y eso es extrapolado más que nada de pacientes adultos, pero anticoagulación profiláctica. Es claro que en pacientes con COVID-19 no hay ninguna indicación para anticoagulación total, ni en niños ni en adultos, simplemente anticoagulación profiláctica, especialmente cuando el dímero D es mayor. Ahora, nosotros para usar anticoagulación profiláctica tenemos una escala una escala local, pero está derivada de Padua y de Caprini, que eso es en adultos. Y bueno, el paciente que tiene COVID-19, básicamente de manera estándar le damos anticoagulación profiláctica con enoxaparina de 40 miligramos de niños, básicamente a mayores de 12 años, se puede usar la anticoagulación profiláctica en base a peso. Pero a los niños pequeños generalmente no usamos anticoagulación de manera rutinaria y la anticoagulación total no está indicada. Perfecto. Tengo una pregunta más respecto a los niños con MIS-Q. ¿Con qué frecuencia están viendo infartos con coronarias normales en estos niños? No tengo el dato, nosotros, al menos en nuestra institución. Es una muy buena, extraordinaria pregunta. Pero el MINOCA es una cosa que tenemos que seguir. El MINOCA lo estamos viendo más que nada en adultos que se presentan después de 5 semanas a varios meses de la infección aguda o inclusive que no habían tenido aparentemente COVID, llegan con dolor de pecho, llegan con elevación de las troponinas y se hace la angiografía y son completamente normales. Y cuando se hace la evaluación retrospectiva, estos pacientes habían tenido contacto directo con gente con COVID, son pacientes que no están vacunados contra COVID y son personas que no han tenido todas las medidas de protección para evitar tener una infección viral. O sea, básicamente esto se está presentando, el MINOCA no se presenta en la gente que ha tenido aislamiento, que ha tenido el uso de máscara, que ha tenido la vacunación, se presenta en la gente que no ha tenido la protección contra la enfermedad aguda. Perfecto. Y tengo una pregunta más. Creo que en uno de sus slides usted mencionaba que había 4% de pacientes que habían tenido que utilizar ECMO. ¿Cuál fue el curso de la enfermedad en estos niños? El curso, la mayoría de los pacientes, estos son los estudios en Europa, la mayoría tienen supervivencia. La mortalidad es menos del 2% en general. Aquí tengo, de hecho, tengo la transparencia aquí. Tengo la transparencia, la tenemos aquí. Este metaanálisis son de 4%. Esto en 16 estudios. La mayoría de estos pacientes tienen supervivencia. La mortalidad es el menos del 2%, la cual se atribuye principalmente a complicaciones cardiovasculares. Pero los pacientes que requieren ECMO, no tengo el dato exactamente al respecto del desenlace clínico de este tipo de pacientes, pero aparentemente la mayoría de estos sobreviven. Sin embargo, probablemente este tipo de mortalidad está asociado con el llegar a este extremo de terapia de soporte vital. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Aurón. Creo que con esto concluimos las preguntas. Le agradecemos muchísimo otra vez por una magnífica conferencia y por unas magníficas respuestas. Yo le agradezco todas las elocuentes preguntas. Muy interesantes. Muchas gracias.
Gracias. Dice que no lo puedo habilitar porque el huésped lo ha parado. Perfecto. Nuevamente agradeciendo al doctor Abrón por su magnífica conferencia. Vamos a dar la bienvenida a la siguiente conferencista de la tarde, la doctora Lisette Cardona, de quien voy a hacer una introducción. La doctora Cardona recibió su licenciatura en Biología del campus de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico en 1979 y luego hizo una maestría en la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical también de la Universidad de Puerto Rico. En su campus principal. Completó una maestría en ciencia en administración de la salud en Barry University también y entró al staff de la clínica Cleveland, al departamento de enfermedades infecciosas del departamento de medicina en Weston, Florida, en el año 2002, en donde fue directora del departamento hasta 2014, cuando se trasladó a la Cleveland Clinic de Abu Dhabi para liderizar la inauguración de los departamentos de enfermedades infecciosas, control de infecciones y bienestar de medicina ocupacional. En 2017 fue nombrada para presidir la División de la Salud Ocupacional y Bienestar del Cuidador, donde permaneció hasta 2020, y en enero de 2021 volvió a Cleveland Clinic, Florida, para levantar el Departamento de Enfermedades Infecciosas en Martin Health y los departamentos de Medicina Ocupacional y Bienestar para la Cleveland Clinic de Martin Health y el Indian River Hospital de la Cleveland Clinic. La doctora Cardona es fellow de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y desde 2009 permanece como miembro de su Instituto de Liderazgo. También se ha destacado en investigación, ha sido consultora en enfermedades infecciosas y directora de los protocolos de research en síndrome de inmunodeficiencia adquirida en varios sitios, sobre todo en California. Y actualmente la doctora Cardona es la directora del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Cleveland Clinic en Martin y en el Indian River Hospital. Con temor ya de que la presentación de sus muy numerosas credenciales académicas le quiten espacio a su conferencia de hoy, Hospital Paitilla los deja hoy con su conferencia de clausura de las Jornadas Científicas número 46 por la doctora Lisette Cardona, vacunas para COVID-19. Muy bienvenida, doctora Cardona. Gracias a profesor Bruno Hammerschild y muchas gracias al Hospital Paitilla. Felicidades en su aniversario. Tuve el privilegio de estar ahí, creo que en el 2014, para la jornada en persona, y un abrazo virtual a todos ustedes allá y muy agradecida por la oportunidad hoy. Muchísimas gracias. Esperamos tenerla pronto de vuelta por acá. Abrazos virtuales y gracias. Igualmente, gracias. Hoy tengo el privilegio de finalizar con un enfoque en las vacunas que hemos utilizado y nuestra experiencia en los Estados Unidos. Deja ver. No tenemos que decir más de las consecuencias que este virus, que encontré interesante, es 750, el pelo humano es 750 veces más grueso que este virus. Este virus nos ha impactado a nivel mundial. Ya sabemos a través de la semana y a través del año y medio que es un virus de coronavirus.
Y es importante para hoy enseñarles que las vacunas están enfocadas en la sección S del virus o el spike. Hoy mi objetivo es educarlos sobre las vacunas que están disponibles en los Estados Unidos de América y su impacto, y también ilustrar el significado y la experiencia de estas vacunas, no tan solo en la prevención, pero lo que hemos aprendido. No tengo ningún conflicto de interés, pero sí tengo que destacar que yo sí me vacuné. Juntos podemos seguir combatiendo a través de las vacunas. Y lo que hemos visto desde el principio que se caracterizó el virus, se ha divergido en ciertas variantes o linajes. La tasa de mutación comparada con otros virus es menor, pero sí ya hemos visto que hay variabilidad genética en mutaciones que las que se destacan en este momento son los linajes alfa, beta, gamma y delta. Y como vemos y sabemos que prevenir infecciones virales ha sido más eficaz a través de las vacunas. Y hemos tenido experiencia con muchas vacunas, incluyendo la vacuna de la gripe, sarampión y otros virus. Pero aún con la pequeña tasa de mutación, ya estamos viendo rápidamente nuevos linajes. La inmunidad contra el COVID-19 se sigue estudiando. Sabemos que hay inmunidad natural luego de la infección, pero interesantemente hay gente que esteriliza y no tienen enfermedad, eliminan el virus. Otros desarrollan anticuerpos que protegen contra la infección y la enfermedad. Y se desarrolla inmunidad no tan solo de la inmunoglobulina A, la G, la M, pero también a nivel celular. Y estamos aprendiendo aún sobre qué significancia tiene ese tipo de inmunidad y también en cuál es la duración. Pero en general para otros coronaviruses puede durar la inmunidad luego de la infección hasta 8 meses. Es importante porque también con las vacunas estamos tratando de lograr esa inmunidad con el desarrollo de las plataformas que tenemos hasta ahora de anticuerpos, utilizando proteínas contra la llave vírica que se llama Spike, y estamos aprendiendo todavía y tratando de entender cuánto dura esa protección, si es 6 o hasta 12 meses, y si se va a necesitar tener otro, lo que llamamos booster o otra dosis de inyección. Todavía sabemos que las vacunas son muy efectivas en prevenir síntomas y más aún alta eficacia en prevención de complicaciones más severas como la hospitalización y muertes. Pero sabemos que también puede disminuir la carga viral. Por estudios se ha visto que en la nariz con muestras vemos que se disminuye también la carga viral, que eso puede tener implicaciones en cuanto a transmisión, especialmente con personas asintomáticas. Así es que todavía estamos tratando de entender si previene síntomas y también propagación o transmisión, o si solamente es mayormente para el individuo. La buena noticia es que no hay evidencia de que inciden con la efectividad hasta el momento de las vacunas que estamos utilizando contra las variantes que estamos viendo, aunque aún así no son tan fuerte efectivas, sí sabemos que funcionan. ¿Cuáles son los beneficios de vacunar? Y es de ese tipo de información que se oye todos los días. En la media social, social media, el Twitter, encuentro que todo el mundo hoy en día sabe de todo relacionado al COVID-19 y los efectos secundarios se están vigilando frecuentemente. Pero cuando miramos, aún así, los efectos secundarios son menores que los efectos de enfermedad severa. Y los beneficios no tan solo para el individuo, para las personas alrededor y para la comunidad y a un nivel global, proteger a otros. Es notable enfatizar que están
las vacunas que estamos utilizando están programadas para atacar cierta parte específica del virus, que es el spike, que es la llave vírica, y también complementan la protección de infección natural. So, es recomendado aún para personas que han tenido la infección. ¿Qué otros beneficios? Ya el doctor Auron habló del post-COVID como otra, pero en general es para lograr una estabilidad, no tan solo emocional, espiritual y salud mental, evitar problemas, consecuencias de infecciones que pueden ser hasta la muerte, normalizar la vida, todos queremos normalizar. No sabemos si en realidad vamos a normalizar, pero sí esta pandemia ha cambiado el mundo. Pero cómo podemos seguir nuestras vidas, abrir las escuelas, tener el nivel social que esperamos. Sabemos que ha afectado económicamente, globalmente y mayormente es la mejor forma a nivel de salud pública que tenemos de prevenir infección. Las estadísticas de los Estados Unidos se publican por el CDC, el Centers for Disease Control and Prevention. Se puede mirar diariamente. Esto la saqué julio 11, pero han seguido cambiando a nivel diario. Vemos más de 33 millones de americanos afectados, 1 de cada 10 personas aproximadamente, y esto probablemente es mucho más porque esto es lo que se reporta, y alrededor de 600,000 muertes. Sabemos que el porcentaje de vacunación, ya les hablaré un poco más, pero aproximadamente hasta julio 11, el 67% de los adultos habían tenido por lo menos una vacuna. Y la transmisión se consideraba moderada hasta ese día. Yo sí les puedo decir que el doctor Auron tiene suerte allá en donde él practica, no se está viendo, pero en las últimas 2 semanas aquí en Florida hemos visto lo que creemos que va a ser el principio de otro surge del COVID. En estos momentos estamos cerca de 10% de nuestras admisiones en nuestros hospitales locales. Pero sí, quiero hablarles un poco de los linajes y la clasificación. Y se usa el sistema PANGO, que como vemos es filogenético, Assignment of Name Global Outbreak en inglés. PANGO es una aplicación que ha desarrollado el laboratorio Rambol y está mirando todos los linajes que están circulando. Se clasifican, de acuerdo al CDC de Estados Unidos, en 3 distintas variantes. La variante de interés anda por ahí, pero todavía no causa problema. La variante preocupante que puede afectar la transmisión, como vemos, puede aumentar la transmisión con ciertas variantes como la Delta, causar enfermedad más severa y llevar a más hospitalizaciones y muertes. También reduce el efecto posiblemente de los anticuerpos neutralizantes y de las vacunas o de la inmunidad natural, y también disminuye el efecto de tratamientos como los anticuerpos monoclonales, y en algunas pruebas de detección de ciertos laboratorios no se evade detección, pero eso se está mejorando. Pero en cuanto a las variantes de preocupación, la que predomina en estos momentos en Estados Unidos es la Delta, y en segundo lugar la Alfa, y en tercer lugar la Gamma. No se ha visto a nivel global ninguna variante de más seria consecuencia. Y en esos momentos serían variantes, linajes en las cuales ninguna vacuna funciona y llevan a aún más severa transmisión. Para recordarle un poco de las variantes, originalmente se estaban nombrando de acuerdo al país y la región donde más se veían, y vimos que esto estaba llevando a estigma de la gente, y ahora se utiliza más el nombre científico o el nombre de sistema PANGO. Y busqué y creo que encontré, y si no es, me aclaran,
que en Panamá se está viendo la variante alfa linaje y la beta linaje. Y como vemos, la alfa era la del Reino Unido, mayormente la beta es Sudáfrica, la gamma de Brasil y la delta es la que está viéndose en la India. Pero ya tratamos de evitar usar nombres de países o regiones. Mucha gente, como mencionó también anteriormente el doctor Abrón, tiene mucha negatividad contra las vacunas, pero hemos visto que estas vacunas de COVID han revolucionado la vaccinología y las nuevas plataformas que se están viendo, diferentes a las clásicas que utilizábamos anteriormente, como utilizando el virus inactivado o el atenuado, subunidades de las proteínas o partículas del virus. La nueva generación de plataformas, en realidad se ha estado estudiando la mRNA por más de 10 años y eso nos ayudó en estos momentos con la pandemia a acelerar en manera que algunos llaman milagrosa estas vacunas que estuvieran disponibles tan rápidamente. La nueva generación de vacunas, creo que anteriormente tuvieron charlas, pero es vectores virales usando DNA, RNA y antígenos. Y esto es un resumen de las clásicas virales o proteínas. La nueva generación es vacunas que codifican secuencias genómicas o utilizan el vector viral inactivado. Y estas vacunas son como la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, y la mRNA, la Pfizer y la Moderna. Y estas son las vacunas que utilizamos mayormente en Estados Unidos. En el 2021, hasta julio 8, 332 millones de personas han sido vacunadas. Por lo menos el 55% de la población ha recibido la primera dosis y desgraciadamente no hemos logrado la meta nacional que se propuso el presidente del 70% para julio 4 y estamos en el 47.7%. Y en las últimas 2 semanas el porcentaje de vacunación hasta ha disminuido por casi la mitad, 54.5, un poquito más. Esta es la nueva generación de plataformas. Como vemos, hay más de 200 vacunas en desarrollo y mayormente a nivel mundial se están utilizando las plataformas mRNA, la del vector viral, Pfizer, AstraZeneca y la Moderna que es mRNA. El reporte del PAHO que encontré de Panamá, este reporte hasta junio 26, el 27.6% de la población ha sido vacunada con al menos una dosis, que es mucho más que la media mundial de 22.9%. Y interesante que en la población femenina hemos visto un poquito más de auge en cuanto a la vacunación en Panamá. Y aquí básicamente vemos un resumen del PAHO de Panamá, vacunación completamente 12.68%. ¿Y qué quiere decir eso? Parcialmente vacunado es que has recibido la primera dosis en una serie de 2 y completamente vacunado en una serie de 2, has completado las 2 vacunas y estás inmune a los 14 días luego de eso. Y con la serie de una vacuna de la AstraZeneca o la Johnson & Johnson, también una vacuna a los 14 días ya estás considerado completamente inmunizado. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que estar completamente vacunado es cuando tienes el beneficio mayor de estas vacunas. El beneficio de las de vector 92% efectiva en general contra hospitalizaciones y 96% de las de Pfizer y Moderna mRNA luego de recibir la segunda dosis. Y es importante porque el beneficio mayor se está viendo para prevenir las complicaciones más severas, que es hospitalización y muerte.
Y aquí en la Florida ahora estamos viendo que el 99% de los pacientes que estamos admitiendo las últimas 2 semanas son personas que no han sido vacunados, ni una ni dos de las vacunas. El resto que estamos viendo que han sido vacunados y están en el hospital en estos momentos son grupos de riesgo vulnerable o de mayor edad y rara otra persona sin esos tipos de problemas crónicos. Individuos completamente vacunados, se pasó en el CDC recomendaciones que pueden visitar con otros que ya están completamente vacunados, y esto es tratando de normalizar nuestras vidas. Pueden compartir en su hogar también con otros que están completamente vacunados o a bajo riesgo de tener complicaciones con infección, y también estar en lugares abiertos sin máscara y sin necesidad de mantener distancia, y dejar de mantener cuarentena o aislamiento si no tiene síntomas y se expone. Desgraciadamente, esto ha llevado es imposible de vigilar, y la mayoría de la gente que vemos en la comunidad ya no están usando máscaras, aun si han estado vacunados o no. Y creemos que eso ha influenciado el auge que estamos viendo en estos momentos. Hay mucha investigación también, tratando de investigar especialmente en los grupos de alto riesgo, como los trasplantes o gente que no reaccionan tan fuertemente al efecto de las vacunas si necesitamos dar un booster, y es una tercera dosis de la vacuna. O quizás en el futuro estemos dando como la vacuna de la gripe anualmente. También estamos viendo qué riesgo de complicaciones las vacunas tienen, cómo funcionaría para si estás expuesto, si necesitas esto, pero vemos que hay inmunidad fluctuante, especialmente en los de mayor de edad o gente con problemas de inmunosupresión y que tienen menos efectos en crear la inmunidad necesaria para protección. Y pendiente a las variantes en la comunidad, que como ya hablamos, hasta ahora vemos que todavía hay eficacia contra los linajes nuevos, pero puede ser que ocurran otros mutantes de alta consecuencia que en estos pueda funcionar, a lo mejor tener otro booster. Estos son 2 estudios que se presentaron recientemente. Uno vino de la Francia y otro de Estados Unidos, en donde se utilizó una tercera dosis en los pacientes trasplantados. Miraron los anticuerpos antes y solo el 40% tenían positividad, y luego de la tercera dosis subieron hasta 68%, pero aún así vemos que no es tan fuerte la reacción o el efecto de la vacunación, aún con 3 dosis. Y no todos tuvieron buena respuesta, y fueron mayormente los de mayor de edad o que empezaron con inmunidad aún más baja. Y la serie que se hizo en Estados Unidos utilizaron la Pfizer y la Moderna. Un paciente trasplantado sí tuvo rechazo a los 7 días luego de recibir la tercera vacuna, y aún se está tratando de entender si era relacionado o no. Pero es importante que sigamos pendientes a estos grupos vulnerables y el efecto de las vacunas, y sabemos que ya sí no tienen tan buena respuesta todo el tiempo. ¿Quiénes siguen a riesgo? Las personas mayores de edad, las embarazadas y personas con condiciones crónicas. Y estos grupos están bajo vigilancia y todavía estamos tratando de hacer más investigación, pero sabemos que de los que se han reportado primero las embarazadas, 114 casos reportados en 2 estudios, tuvieron buena respuesta inmune y probablemente protección al infante a consecuencia de utilizar la vacuna durante el embarazo. Otro grupo que es muy importante es nuestros empleados de salud. Y siempre estamos tratando de seguir las recomendaciones del Grupo Asesor de Vacunas de Estados Unidos, que es el ACIP, que le da asesora al FDA
de las vacunas que requieren los adultos y los niños. Hasta ahora, aunque se les dio prioridad a los empleados de la salud para recibir la vacuna desde diciembre en Estados Unidos, solamente en algunos grupos, lo más alto, 72% han sido vacunados, mayormente alrededor del 50 a 53% para la mayoría de los sitios. Y tenemos una publicación de Los Ángeles y San Diego en California, Estados Unidos, que dieron vacunas a los empleados y encontraron que aún así hubo gente positiva, un poquito más alto el riesgo que lo que se vio en los estudios. Entonces, hay que seguir tratando de enfocar la vacunación de nuestros empleados. Recientemente, esta semana, se publicó un grupo, la recomendación, el consenso de los grupos de la Sociedad de Infectología de la América, IDSA, de también el Hospital Epidemiólogo, las organizaciones de farmacias, abogados, y mucha gente fue representada en esta publicación, donde se recomienda que hacer mandatorio para los empleados de salud la vacuna del COVID-19 en estos momentos. Y eso es algo que se está mirando y ya se ha empezado a utilizar en varios hospitales de los Estados Unidos, la vacuna mandatoria, aunque aún no ha sido aprobada por el FDA para finalmente aprobada, pero sí está bajo investigación. Seguimos con la lucha de vacunar, de la ciencia contra todo lo que se ve en las noticias, en la interpretación de la data científica, los narrativos de que se están dando estas vacunas muy rápidas, que todavía no están aprobadas, que los efectos secundarios aparecen, que hay conspiración, que la interpretación de la data es basado en bias o basado en tus valores y tu manera de pensar, religión, política y estigma. Pero quiero ahora enfocarme en lo que se ha reportado después de que estas vacunas fueron autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos. Hubo casos reportados en particular del nuevo síndrome de trombosis y trombocitopenia. Se vio en las vacunas vectores AstraZeneca y ahora en la Johnson & Johnson. Hasta abril hubo 15 casos. Hay un poquito más ahora, donde se vio trombosis de los senos venosos cerebrales en combinación con trombocitopenia, mayormente la mediana edad de 37 y mayormente en las mujeres, usualmente 6 o 15 días después de la vacunación. Y hay muchas teorías en cuanto a por qué ocurre esto, si hay anticuerpos contra las plaquetas, como ocurre con la heparina a veces, si hay proteínas mutantes que se liberan después de utilizar la vacuna, causando inflamación en la circulación y creando la trombosis y activando las plaquetas. Aún seguimos pendientes a este síndrome, pero suficiente para que la Johnson & Johnson cambiara su hoja informativa y dar la recomendación de usar con cuidado en mujeres menos de 50 años. Segundo reporte después de la fase 3, que siguen todavía los estudios, fue la miocarditis y pericarditis, que ya el doctor aún mencionó, que se estaba viendo en los adolescentes y los adultos jóvenes, mayormente varones, edad alrededor de 16 o más. Se vio más después de la segunda dosis que la primera dosis de los casos reportados. 12.6 casos por millón de vacunas que se han dado. Usualmente hasta una semana luego es todavía muy raro, pero hay que seguir pendiente. La buena noticia, como vimos ya, es que la mayoría recuperan
sin ninguna consecuencia. Pero es otro efectos que se reportó. Se cree que es una hipersensitividad eosinofílica y hay una probable asociación temporal. Hay una definición desarrollada para esto y la incluí como referencia. Finalmente, esta semana, yo digo que fue la semana caliente porque apareció también una recomendación y un warning para tener precaución de los casos del Guillain-Barré que se están viendo relacionados a la vacuna del Johnson Johnson. Se ha visto hasta ahora un riesgo más alto del síndrome de Guillain-Barré, 3 o 5 veces más alto que la población. Los casos se han reportado hasta 100 casos y la mayoría, el 95%, fueron serios y se admitieron al hospital y hubo, creo, una muerte reportada hasta ahora. Aún así, se considera que los casos del Guillain-Barré, considerado con las consecuencias de una infección del COVID, son de importancia menor y aún los beneficios de la vacuna, considerando los números de casos, sigue de mayor importancia. ¿Cuáles son las perlas que hemos oído hasta el momento? Hasta el momento, porque todavía sigue la recopilación de información en cuanto a las vacunas. Los efectos secundarios son raros, pero sabemos que es importante porque es la mejor medida que tenemos en estos momentos a nivel de salud pública, a nivel global, para prevención de consecuencias severas de la infección del COVID-19 y que son efectivas. Aparentan retener la efectividad contra las variantes o los linajes que están circulando en estos momentos a nivel global, pero sabemos que hay que seguir pendiente a estos linajes y que necesitamos seguir avanzando la ciencia de la vacunología y seguir el monitoreo de los riesgos de vacunarse y también qué tipos de pacientes necesitan probablemente un booster, como los grupos vulnerables, y en particular para nosotros que estamos en la salud pública, cómo vamos a proteger a nuestros empleados. Y con eso le concluyo y le doy muchas gracias por su participación. Estoy en el Cleveland Clinic de Florida, en Martin, y aquí tengo mi información si necesitan hablar conmigo en cualquier momento. Gracias. Doctora Cardona, gracias por una extraordinaria conferencia. Ha sido sumamente abarcadora, igual que la conferencia del doctor Borón, con una gran cantidad de detalles importantes, pertinentes para todos, con muchísima información. Muchísimas gracias. Además, nos encantó el tono en que usted habla particularmente. Es particularmente placentero para la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Fue un privilegio. Tengo un par de preguntas del auditorio, doctora Cardona. La primera es personas que recibieron la primera dosis de vacuna. En Panamá estamos utilizando sobre todo Pfizer y AstraZeneca. Personas que recibieron una primera dosis de vacuna y se infectaron con COVID, ¿cuánto tiempo recomiendan ustedes esperar para la segunda dosis de la vacuna? En estos momentos recomendamos, y no basado en ninguna evidencia en particular, pero sabemos que la gente se mantiene protegida por 90 días. Les recomendamos a las personas después de los 90 días, pero a veces prefiero decirle cuando estés bien ya agarra la vacuna, porque sabemos que estamos viendo linajes nuevos. Perfecto. Sí. Hay una segunda pregunta respecto a la vacuna AstraZeneca. Si usted conoce alguna razón particular por la cual no se ha aprobado el uso de emergencia en los Estados Unidos. No, en realidad no conozco los detalles de por qué la AstraZeneca no se ha probado. Sí vemos un poco de disminución en la gente agarrando las vacunas del vector viral. Y mayormente creo que recientemente menos gente ha habido menos auge contra esa vacuna cuando hubo los casos raros de la trombosis cerebral. Pero en realidad eso no
se ha presentado aquí en Estados Unidos para autorización de emergencia. Muy bien. Y tengo una pregunta más. Todos estamos preocupados, creo que sobre todo los ingleses en este momento, en todos los journals hay algún artículo acerca de la reapertura inglesa programada para el 19, en la que las personas vacunadas van a poder asistir a espectáculos deportivos, van a asistir a bares sin mascarilla. Hubo una recomendación y sabemos que los Estados Unidos es un país enorme en el que pareciera haber a veces muchos países en uno, en el que hay comportamientos diferentes en los estados. Vimos al gobernador del estado en el que usted vive y practica ayer decir que si una persona está vacunada significa que está inmune, así que debe actuar como inmune. ¿Hay alguna recomendación que ustedes están dando respecto a reaperturas, si estratificarlas de acuerdo a el número de casos que hay en una población dada, o en una ciudad dada, o en un estado dado, en un momento? ¿Qué recomendaciones están dando? Sí, gracias por la buena pregunta y la controversial pregunta. Nosotros seguimos recomendando, especialmente aunque estés completamente vacunado, seguimos recomendando a las personas vulnerables que eviten estar en sitios que están muy conglomerados, que no hay posibilidad de distancia o que la mayoría de la gente no está usando mascarilla, como esos eventos. En particular, estamos mirando a nivel de nuestra, a través de la Cleveland Clinic, porque estamos en distintos estados, se está mirando el nivel de transmisión en la comunidad y estamos actuando de acuerdo a lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Seguimos enfatizando la protección con la vacuna, el uso de las mascarillas, la distancia. Muy bien. Y tenemos una pregunta más respecto a las recomendaciones que hemos dado siempre en torno a que si una persona tuvo COVID, debe recibir una sola dosis de vacuna y que una segunda dosis parece no ofrecer ninguna ventaja ni en inmunidad humoral ni en inmunidad celular. Los ingleses recientemente, el NHS sacó una recomendación respecto a que personas inmunosuprimidas probablemente los van a vacunar con una tercera dosis en otoño y que a los mayores de 60 años probablemente en invierno, pero hasta donde sabemos no es una recomendación basada en evidencia. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Sí, es cierto. Primero, en cuanto a si has tenido vacuna, si debes agarrar una o dos. Sabemos, si has tenido el COVID, si debes agarrar una o dos. Sabemos que no todas las personas, aún que han tenido la enfermedad, especialmente si es leve o sin síntomas, desarrollan niveles altos de protección, aunque todavía no sabemos cuál es ese nivel. Y por eso necesitamos más estudios que nos den más dirección en cuanto al uso de los anticuerpos de sangre y si podemos utilizar eso o no. Pero en general, no todo haber tenido la infección no indica que vas a estar protegido, porque puede ser que no hayas desarrollado el nivel necesario para protección. Y sin saber cuál es ese nivel, todavía recomendamos hasta ahora, si no hay problemas de limitación de número de vacunas que no tenemos en Estados Unidos, utilizar las dos, agarrar los dos y sí me interesaría estar pendiente a más información científica del booster, porque sí creo que vamos a necesitar esa tercera dosis, especialmente para las personas vulnerables que probablemente no tuvieron reacción aún con las dos, que ya se dio. Entramos en esa etapa luego de diciembre en Estados Unidos, que fue cuando se empezó a vacunar, mayormente fuera de los estudios. Para mí es posible que todo el mundo va a necesitar agarrar un booster como la vacuna de la gripe y especialmente las personas inmunosuprimidas van a tener que utilizar la dosis
la tercera dosis, como están investigando ya en la Francia y aquí en Estados Unidos con los trasplantados. Sí hay países que todavía no tienen suficientes vacunas para darle a toda la población. Se debe priorizar quizás en esos países. Si has tenido la infección, agarrar una. Si tienes buena defensa y eres saludable, quizás una, pero probablemente todo el mundo va a necesitar booster por lo menos anualmente. Sabemos que aún con la infección natural de los coronavirus, la inmunidad no dura más de un año en la mayoría de los coronavirus en general. Así que basado en información de la influenza y de los coronavirus, es posible, todos vamos a necesitar booster. Si hay un país que tiene limitación, es posible que puedan utilizar una dosis para esas personas que no están vulnerables o que pueden tener mayor reacción. Pero en cuanto a la inmunidad que se ve después de la infección, hemos visto que mayormente las personas con infección más severa tienen los niveles más altos. Si eso indica que están más protegidos y por más tiempo, no sabemos aún. Pero hay aclarado un poco esa controversia. Sí, sí, en efecto. Volviendo a la pregunta de la segunda dosis post-COVID, en estas personas usted lo estratificaría teniendo en cuenta que no tenemos la capacidad en este momento de medir individualmente tanto inmunidad humoral como inmunidad celular en cada individuo para darle una recomendación específica a cada persona, como usted bien dijo. ¿Usted recomendaría estratificar esta recomendación de acuerdo a la severidad del COVID que tuvo la persona? ¿O cómo tomaría la decisión de a quién recomendarle una segunda dosis de vacuna a pesar de después de haber tenido COVID? ¿Cuánto tiempo después recomendaría esa segunda dosis? ¿Cómo haría la estratificación de esa decisión? La estratificación individual sería basado primero en si es una persona vulnerable con condiciones de vulnerabilidad de la lista que enseñé, de personas altas vulnerables, si tuvieron la infección severa o no, o asintomática, y también probablemente 6 meses después, hasta un año después, se podría dar una vacunación de booster para esas personas. Pero la otra sería la posibilidad de dar 3 vacunas desde el principio para personas en esas categorías que no han tenido el COVID. Perfecto. Bueno, con esta contestación creo que culminamos el periodo de preguntas y respuestas. Doctora Cardona, una vez más, le agradecemos muchísimo por una extraordinaria conferencia y por las respuestas extraordinarias. Y de esta forma damos por culminadas las jornadas científicas número 46 del Hospital Paitilla. Ha sido un privilegio, como cada año, tener distinguidos y magníficos invitados. Los de hoy fueron el colofón perfecto, el doctor Abrón y la doctora Cardona. A todos los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado un año más. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Los esperamos el próximo año y esperamos que ojalá puedan ser presenciales nuevamente. Doctora, cordialmente invitada desde antemano. Gracias, abrazo virtual. Gracias, igualmente. Que sigan bien. Gracias. Gracias.